Y con ustedes, el análisis con Ernesto Farril Santoscoy. Don Ernesto Farril Santoscoy, ¿cómo está usted? Yo muy bien, ¿tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Oye, que ya le están rascando al Pacific Western Bank, ¿no? Ahora resulta que es el nuevo banco que entra en terrenos de sospecha. Sí, hemos visto que esta crisis financiera toma uno, otro y así va, ¿no? Y sí, y va a avanzar así pianito. Estábamos haciendo el recuento, a ver si tú nos ayudas. Silicon Valley Bank, Signature Bank, Ujú. después, no en ese mismo orden, pero después le atoran al Credit Suisse, después el Deutsche Bank, después Ujú. el First Republic Bank, Los y ahora Republic. ya Ujú. se tiene la sospecha del Pacific Western Bank también anda en problemas y reconoce el banco que está buscando inversionistas, o lo que significa que sabe que no está en buena posición, ¿no? Así es, los que has mencionado y en ese orden, así fue, así es. Sí, Eh, y eso es este es parte de la política monetaria, consecuencias de una política monetaria expansiva. de una alza de tasas de interés la más fuerte, más rápida, ¿no? Más Sí. contundente en la historia, porque se tardaron mucho tiempo en aplicarla, ¿no? Si recordarán que la Reserva Federal mencionaba que la inflación era temporal, que iban a aguantar la tasa mucho tiempo, la tasa en 0%. Y, y de repente, no, pues resultó que ya la inflación no era tan temporal, ¿no? Ya se les había salido de control, pues llegó a estar al 9%, ¿no? Cuando la meta es 2%. Y entonces empezaron a actuar subiendo tasas de interés, incluso 3 ocasiones con incrementos de 3/4 de punto. Ujú. Y entonces eso hace que eh, después de un exceso de liquidez que había en el mundo, los precios de los bonos al momento de subir las tasas caen. Es el inverso de la tasa, es el precio, ¿no? Entonces, a medida que suben las tasas, cae el precio de los bonos, y entonces hay una minusvalía acumulada potencial en la panza de los bancos que mantienen tenencias en bonos del Tesoro y otros bonos soberanos, pues estimada en más de 600,000 millones de dólares. Si el banco no tiene que vender esos bonos, no pasa nada. Pero si, como ha sucedido, empieza a haber la sospecha de que no está tan bien, no presentó buenos números, hay cartera vencida o mucha exposición al mercado inmobiliario, donde está la parte más crítica de la posibilidad de una cartera vencida fuerte y pérdidas, por lo tanto. Entonces empieza a haber retiros de los depósitos y hoy en día esos retiros se hacen por teléfono, no hay que ir a formarse, a hacer colas en una sucursal, ¿no? Y digo, por ejemplo, este último First Republic recibió retiros por 100,000 millones de dólares, ¿no? Y eso es lo que genera entonces que tengan que vender los bonos del Tesoro y entonces sí provocan pérdidas adicionales. Eso es lo que está pasando hoy en día en el sistema bancario y eso ya está afectando a la actividad económica, como hemos mencionado en este espacio, ¿no? El Sí. indicador líder, por ejemplo, el Conference Board, pues 6 meses consecutivos de caída, pero ya en el último reporte, pues está en un nivel tal, este indicador líder, como si ya se fuera a entrar en una recesión, y así lo expresa el mismo reporte del Conference Board, diciendo que para mediados del año esperaría ya una recesión en Estados Unidos. Lo mismo el Beige Book, un reporte de la Reserva Federal, que dice que en los 13 distritos ya han ocurrido más quiebras de empresas y de individuos y más cartera vencida por la contracción del crédito que se está dando por esta crisis bancaria. Y eso, a su vez, está generando ya contracción económica en algunos sectores o distritos de la Reserva Federal, ¿no? Bien. Quería comentar Permíteme, sobre... antes de que Claro, cambies claro. el tema, despedimos a las plataformas que toman nuestro mensaje. Saludos cariñosos a los compañeros que hacen posible que este programa se transmita a otras plataformas con las que tenemos alguna alianza estratégica. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. El lunes en punto de las 6 estaremos de nueva cuenta aquí. Pásenla bonito, buen fin de semana.
Gracias. Perdón, ahora sí, Ernesto, adelante. Sí, creo que vale la pena comentar que por fin parece ser que ya se está pronunciando Citigroup por el grupo de Germán Larrea como el ganador del proceso de venta de Banamex. Se está comprando la división de consumo y la división de empresas, no se está comprando todos los activos de Banamex. A su vez, parece ser que la decisión se inclina a favor de Germán Larrea, quien adquirirá el 80% de las acciones. ¿Y el Se va- 20? y el 20 se lo va a quedar Citi, y más adelante piensa hacer una oferta, un IPO en bolsa. O sea, se ¿No? queda como su socio minoritario. Así es, Ah, debe ser por aquello de las contingencias, aquello que no te entumas. aquello de no te entumas. O sea, ya no, el grupo Mifel no. Ya el señor Daniel Becker ya no se ve aquí. Así es. Ya. Que yo Creo que, creo que ya se había eh, bajado. tratado de bajar de tiempo atrás, pero como que le dijeron, no seas gacho. Quédate, no, nada más, aunque sea que La seas señora nomás, Fraser le dijo, no seas gacho, quédate ahí para hacer quédate ahí, bulto, exacto, ¿no? Para que no se vea desierto el asunto, porque ¿no? sí se le habían caído ya algunos de los fondeadores importantes. Eso Bueno, es lo que pues ahí había está. sucedido ¿Esa con es una Daniel buena Becker. noticia o mala noticia o da lo mismo? Eh, el proceso estuvo muy viciado porque pues, el mismo presidente de entrada le tiró varios tiradores internacionales a Citi, ¿no? Cuando expresó en las mañaneras pues, que él preferiría, la verdad, que fuera mexicano. Y como este proceso de venta al final está sujeto a la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la Pero Junta de la Comisión Gobierno, Bancaria de Valores está lleno de gente que no sabe de la cuestión bancaria y de valores. a todos niveles y con una corrupción como nunca se ha visto, pero pues se necesita la autorización de la Junta de Gobierno, donde también participa Hacienda y Banco de México para esta operación. Y entonces, pues ya el presidente dijo que le gustaría ver a mexicanos ahí, pues, Sí. pues de entrada se le cayeron varios internacionales, como podría ser Santander, el Royal Bank of Canada, o pues, JP Morgan, Goldman Sachs, etcétera. Otros bancos que podrían haber estado interesados, bancos franceses, bancos chinos incluso, ¿no? Que ya están en México y que con esto pues, se harían de la noche a la mañana de un mercado, ¿no? Sí. Aunque la tendencia es a que no haya sucursales, pues aquí pues, ya están puestas muchas sucursales. Y tendrás que hacer una revisión de cuáles jalan y cuáles no, pero aquí hay muchas. El potencial, me parece a mí, que tiene Banamex de crecer y de ganar participación de mercado, si está bien manejado, me parece enorme ese potencial. ¿Por qué? Pues porque Banamex, desde la crisis hipotecaria, el Citigroup, pues volvió a haber una separación entre la banca comercial y la banca de inversión en lo que es la regulación. Y entonces Citigroup se tuvo que desprender de todas sus unidades de banca de menudeo en el mundo y pues prácticamente le queda esta y no sé si alguna otra más en el mundo y no se había podido deshacer de ella, pero digamos, es como un chipote, como un cáncer que tenía dentro de su estructura y pues tenía que venderlo. Entonces no le ponía atención y pues, la verdad es que fue años y años de estar perdiendo participación de mercado eh, por todos lados, ¿no? Y pérdida de valor, por lo tanto. Tan es así que, pues, si recordamos, ¿no? En cuanto compró Citigroup esta unidad, hace, ¿cuántos años fue? Uf, Es muy temprano, sí, todavía. pero pues más o menos la está vendiendo a la mitad de lo que la compró, Fíjate. tantos años después, en términos de dólares, Pero ¿no? Banamex era líder en el mercado. Se Mientras daba que un sí, tú a tú con sí, Bancomer. en varios de los segmentos de mercado estaba arriba de Bancomer cuando todavía fue adquirida por Citigroup. ¿Quién fue Fue una mala administración de los de Citigroup.
pérdida de valor, con pérdida de Manuel Medina Mora cuando Manuel estuvo al Medina Mora y frente. los que le siguieron. Tuvieron errores importantes por ahí, un préstamo del Pemex, A ¿cómo se llama? oceanografía. Oceanografía. O sea, tuvieron varios errores estratégicos que concentraban gran parte de, digamos, de sus negocios, los pusieron apoyando a negocios que no resultaron como tal y que representaron un posterior quebranto al banco. Así es, pero veías, como te digo, participación de mercado en tarjeta de crédito, Sí, en sí, hipotecario, crédito de nómina, hipotecario, pymes, en todos, sí, sí, sí. pymes. Y, Banamex era el segundo banco, o primero, segundo, y si estaba vemos hasta lo que arriba. pasa con otros bancos internacionales que están aquí presentes, como puede ser Bancomer, BBVA, ya no se llama Bancomer. Bueno, pues este banco de México, ajá, establecido en México, le genera 30, 40% de las utilidades al BBVA del mundo. Lo mismo Santander, ¿no? Estos son manejos diferentes que dan resultados completamente opuestos, ¿no? Para los bancos españoles, la banca mexicana ha sido un tesoro, ¿no? Bien. En fin, entonces, pues creo que vale la pena. Ahí, Entonces, el resultado es, se queda el señor Germán Larrea, que no tiene banco. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para que se genere competencia. ¿Qué hubiera pasado si gana Banorte o si gana pues no, nada Slim? más se concentra más. Se hubieran cerrado más sucursales, Bien, se bien. concentra más Creo, creo, en creo, unos pocos. Entonces, creo aquí que hay otro tiene, nuevo jugador. importante. Creo que tienes pregunta del público. A ver, Miriam. Sí, hola Ernesto, muy buenos días. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, Gusto. muchas gracias. Tienes dos preguntas, una a través de Facebook y otra a través de YouTube. Te pregunta Manuel Isea que qué va a pasar con el patrimonio cultural del banco. Sí, originalmente se vendía el banco, la Afore y esta Fundación de Patrimonio Cultural Banamés, que es, desde el punto de vista Uf, cultural, muy importantísimo importante, muy por importante. lo que tiene, ¿no? Tanto inmobiliario como en obras de arte. Eh, Hasta ahorita no sabemos, no se ha dicho nada sobre si la oferta sigue siendo de las 3 unidades o no, ¿no? Deberían de crear un fideicomiso y dejarlo como museo y, ¿no? Ahora, Es eso la fundación, esta parte. pero en las paredes del banco hay una cantidad de obras muy importante y muy buenas obras, Sí, sí, claro. muy buenas Tanto, obras. tanto Sí, en sí, la sí. matriz, ¿no? El Palacio de los Condes de Y, Valparaíso, como el de Iturbide, ¿no? inmuebles Sin más muy historias. históricos, inmuebles Este, históricos. digamos que yo veía que como que el tirador más adecuado, digamos, desde el punto de vista del paquete, era, me parece, Carlos Slim, porque complementa a su banco, se hacía del patrimonio cultural, que es el que pues, más le invierte en México a estas cosas, y Sí. adicionalmente también se complementa su Afore. Pero pues el señor Carlos Slim, si no es barato, barato no compra. Ujú. Oye, Ahora, déjame decirte, hablando a ver, Miriam, había un ¿tienes rumor algo de que se iba más? a integrar Sí, al grupo de la REA, perdón, el señor Carlos Slim y el señor Antonio del Valle. Vamos A ver, a a ver qué ver. sucede. ¿qué Sí, otra pregunta? Tenemos otra pregunta por YouTube que nos habla Adolfo Villegas y dice, ¿hasta dónde va a llegar la apreciación del peso frente al dólar, ya que los pronósticos eran totalmente lo contrario, Ernesto? sí, todos pronosticábamos lo contrario, eh, sobre todo cuando veíamos dificultades para que el gobierno federal alcanzara sus metas de recaudación fiscal y cuando veíamos también que podría adelantarse la recesión hacia el segundo trimestre de este año en Estados Unidos. Pero pues fue sorprendente la recuperación o la reanimación que tuvo la economía de Estados Unidos en el primer trimestre. Ya conocemos los datos. Creció 1.1% anual Ya. el PIB americano en forma preliminar, pero se denota una caída de inventarios. Bueno, pues la tasa de interés Ah, mis- en México hoy tiene un spread, la tasa de referencia de Banco de México contra la tasa de referencia de la Reserva Federal, que subió a 5.25, eh, 6. 6 puntos de spread. Y viene la semana que entra la reunión del Banco de México y sí dijeron tanto
Victoria, la gobernadora, como Jonathan Heath, subgobernador, sí admitieron que van a analizar la posibilidad de hacer una pausa. Permíteme, así nosotros hacemos otra pausa, si no, ya me llevamos 15 minutos, es una locura, eso me genera un chorro de broncas. Vamos a una pausa y regresamos con Ernesto Farías Santos.